Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Ser Inversor, mi nombre es Benjamín y hoy vamos a ver un análisis sobre el Merval, tanto en pesos como en dólares, las principales acciones argentinas, qué pasó que extendieron un poquito más la corrección, será este el piso, no será este el piso, cómo queda posicionado el mercado de cara a las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires y vamos a comentar también algunas noticias que estuvieron sucediendo, por ejemplo lo que vimos el día de ayer, la ruptura y pérdida del soporte diario que veníamos de ver en el análisis del viernes, como todos los viernes, y también alguna que otra noticia que el mercado no le ha gustado a primera hora, pero sobre el final de la rueda terminó revirtiendo, algo del Tesoro Nacional, ahora lo vamos a comentar. Como hacemos siempre, vamos a ir primero con el análisis del Merval. Lo primero que tenemos que comentar es que el día de ayer, que justamente como les había comentado, en Estados Unidos no hubo jornada bursátil, ya que era feriado por el Día del Trabajador. El mercado argentino en pesos se ha perforado el soporte de los 2 millones, 1.960.000, este soporte del rango que veníamos comentando ya hace muchos videos, hace varias semanas e incluso meses, porque viene lateralizando el mercado y moviéndose dentro de estos precios. Por ejemplo, 2.400.000 de techo y 2 millones de suelo. El mercado, como les digo, ayer generó esa ruptura y el día de hoy no se le dio una continuidad. Técnicamente, si nos guiamos por el objetivo a buscar tras esta ruptura, sería la zona del 1.800.000, 1.850.000, pero ahora les voy a mencionar un poquito más sobre eso, ya que no creo que el mercado llegue a esos precios. Yo creo que lo peor ya está descontado en el mercado argentino, por eso vimos ese repunte. Aparte lo quiero comparar con lo que es el Merval en dólares. Miren lo que es esto. El Merval en dólares está en mínimos de este año, en abril, prácticamente anterior zona de techos de lo que fue todo mayo, junio hasta septiembre del año pasado, que ahora está oficiando como soporte, o al menos el día de hoy, tras una apertura a la baja, se le pudo poner un freno a la última corrección que viene transcurriendo hace ya casi un mes, desde los 1850, un 24% de caída, sin freno, sin parate, con un RSI que está bastante sobreextendido en diario y que creo que este es el punto en el que el mercado dice listo, hasta acá la corrección. Ahora vamos a ver algunas de las principales acciones que obviamente terminan conformando este índice, porque creo que, como les digo, el mercado ya descontó todo lo peor y de ahora en más el rebote puede generarse. No estamos hablando de ir a buscar máximos ni nada por el estilo, ni siquiera los máximos de 1850, pero sí que se le ponga, al menos por lo que queda de semana o por lo que reste de las próximas semanas, dependiendo de cómo sean esos resultados, obviamente, ahora vamos a hablar más sobre eso, de las elecciones legislativas el domingo, pueda generar un rebote de al menos aproximadamente un 9, 10, 12%. Primero vamos a verlo en profundidad en pesos, ya les di un panorama más o menos para que vean y entiendan y comprendan cómo es que estoy viendo yo al mercado, porque sé que a muchos les interesa eso. Y en base a esto, lo primero es la ruptura, para mí es falsa. Porque si hubiese sido una ruptura válida, el día de hoy le tendría que haber dado continuidad a la baja para el mínimo, justamente valga la redundancia, ir a buscar el mínimo anterior del 1.890.000. El precio más bajo que se ha alcanzado en el año, formado en el mínimo de abril con todo el tema de los aranceles de Trump, que ustedes ya conocen bastante bien. Como no se le ha dado continuidad a eso, quedamos a la espera ahora de que el mercado se posicione por encima de los 2 millones y vaya a atacar el máximo más reciente. Este máximo que, por ejemplo, es uno de los últimos precios más altos que el mercado tomó, impulsa la baja, retroceso, impulsa la baja, retroceso, hasta formar estos nuevos mínimos, por ejemplo. El mercado debería empezar a generar un cambio de tendencia en una hora para después pasar a estar alcista en 4 horas, y así sucesivamente, como, si bien recordarán, lo hemos visto en este punto cuando el mercado estaba lateralizando y después generó la ruptura al alza. Algo similar deberíamos de observar, que el mercado empiece de a poco a formar máximos y mínimos ascendentes para ir llevando el precio lo más alto posible, y eso obviamente habilitaría a una recuperación mucho más llevadera desde estos puntos, porque creo que ya el mercado está bastante sobreextendido y no le veo motivos como para que corrija mucho más. También acá en diario, las últimas veces, acá no, en diario no, en 4 horas, las últimas veces que el mercado estuvo recientemente, ¿no?, en sobreventa en el RSI, fueron en estos precios y justamente el mercado de ahí rebotó. La diferencia es que ahora estamos por debajo de la zona que antes estábamos por encima y oficiaba como soporte, pero puede observarse como un falso quiebre. Dicho todo eso,
veremos si en lo que resta de semana se recupera, si no, el viernes veremos cuál es el escenario bajista, que eso igualmente se los había mencionado en anteriores videos, pero estamos al pendiente de darle más profundidad y más desarrollo a ese análisis porque todavía no se generó la ruptura. Para mí lo que estoy tomando como referencia, y es muy muy importante seguir de cerca, es el soporte de los 1400 en dólares. Eso es lo que estoy tomando de referencia actualmente, y como no ha generado la ruptura, me daba igual si en pesos generaba o no esa ruptura, ya que en dólares lograba aguantarlo, y las acciones, que ahora las vamos a ver a continuación, están bastante sobreextendidas y las veo más para un rebote. Entonces eso haría subir al índice y que termine respetando este soporte de los 1400, que justamente continúe la corrección de esas acciones que están extendidas, bastante sobreextendidas creo yo, y se genere la ruptura con una vela de este estilo, de este soporte. Entonces no lo veo aún. De momento el mercado aguanta ahí, podría ir a buscar los 1500 para generar el primer rebote, porque es más o menos una subida de un 4 o 5%, porque es la resistencia más cercana, y de ahí veremos. El mercado todavía continúa lateral, tenemos uno o dos toques por encima, dependiendo cómo lo quieran ver, y este sería el segundo por debajo. ¿Puede darse un tercero? Tranquilamente sí, porque estamos en un mercado lateral, así como acá parecía que rompía y después se terminó dando la vuelta, que era algo que contemplábamos porque era un mercado lateral. En este punto también puede suceder algo similar, solo que estamos inmersos en un periodo de mucha incertidumbre a nivel político, económico, macroeconómico también puede ser, pero más que nada a nivel político, y todo está por definirse en las próximas semanas, y también gran parte de todo el escenario que se ha dado ya se ha descontado, pero queda un trámite más que podría definirse dependiendo de los resultados del domingo. Y antes de pasar con los análisis, como hacemos siempre, quería comentarles que estamos dentro de este grupo VIP donde somos ya 65 miembros, 66, 65 miembros. Esto puede ir variando dependiendo semana a semana y demás, pero lo que quiero comentarles es que acá estoy comentando los movimientos que realizo yo en el mercado, grabo videos cuando veo posibles oportunidades para que esas acciones tengan los rebotes que se esperan. Esto lo hago a una temporalidad mensual, digamos, todos los meses intento buscar esas posibles oportunidades y compartirlas con ustedes, así como lo he hecho acá en YouTube muchísimas veces, pero con mucha más frecuencia y regularidad en el canal VIP. En este canal comparto, como les digo, los movimientos y después le vamos haciendo seguimientos. Ahora les voy a mostrar un poco de cómo van esas posiciones y cómo me estuvo yendo en lo que es renta variable a lo largo del año. También, además de subir videos informes, 2, 3 veces por semana, repasando todo el mercado, lo que es divisas, lo que es criptomonedas, lo que es el mercado argentino en profundidad, el mercado internacional en profundidad, Brasil, China, repasando el calendario económico, las noticias y demás. Como les decía, también análisis a diario. Si por ejemplo vos estás viendo este video y me decís, Benja, quiero que les haga seguimiento a Metrogas, Loma, Apple, Amazon y Micron Technology, listo, de lunes a viernes yo por el mediodía analizo esas acciones y vemos qué es lo más posible que suceda. Obviamente terminamos viendo muchísimas más acciones, aproximadamente unas 80 día a día, porque son las acciones que más pide la gente que está dentro del grupo. Entonces se termina haciendo una lista bastante llamativa de muchísimas acciones como las que están viendo en pantalla. Además de esas acciones, terminamos compartiendo noticias para mí las más importantes del día, terminamos viendo también forex, materias primas como el oro y demás, a un cierre por audio. Cuando finaliza la jornada bursátil, compartimos el tema de los balances. También subo acá los informes de los balances de las empresas que va pidiendo la gente, como aquellos que hemos visto acá en YouTube de Mercado Libre y Transportadora Gas del Sur. Y terminamos comentando criptos y demás. Así que si están interesados, sepan que me pueden escribir a mi Telegram o mi usuario de Telegram personal, que sería por ejemplo Benja Zárate. Ustedes mencionan ahí Benja Zárate en el chat del grupo, o mismo se comunican por ahí y me dicen, che, ¿cómo hago para contactarme con Benja? Y yo probablemente vea el mensaje y me contacte con ustedes. Sepan que mi nombre de usuario es Benja Zárate y no les va a hablar ningún ser inversor, porque ser inversor es un medio de comunicación, no un usuario, no nada por el estilo, es simplemente un medio de comunicación a mi nombre. Entonces el que se va a comunicar con ustedes sería yo, Benja Zárate, con la B mayúscula y la Z mayúscula. Si ustedes quieren comunicarse conmigo, lo hacen a través de esa forma, y si no, lo comunican por acá por el canal y yo me pondré en contacto con ustedes. Por si quieren más información y quieren sumarse y demás, con gusto están más que invitados. Ahora sí, dicho todo eso, vamos a repasar las principales acciones.
Veníamos observando que el sector bancario estaba bastante sobreextendido y sobre esto no me voy a parar en una sobre una detenidamente, a lo que voy es revisar muy por encima del sector bancario, ya que está bastante similar. Miremos, por ejemplo, Banco Francés, RSI en sobreventa, soporte semanal, precios de mayo, junio, julio hasta septiembre del año pasado, luego de una corrección del 32%. Vamos a verlo en Banco Macro, también una corrección del 27%, en este caso fue menor, pero no está sobre un soporte semanal, sino quizás sobre un soporte más diario. También con el RSI, ligeramente sobrevendido, no llegó a posicionarse del todo, pero lo tenemos ahí en cuenta. Galicia fue el más perjudicado, una corrección del 32%, 31% con el RSI completamente sobrevendido a niveles que no se veían desde octubre de 2023, poniendo a prueba una anterior zona de techos como soporte y terminando el día al alza. No revisé el volumen, buen volumen, por lo que a partir de ahora ya les voy a comentar un poquito más sobre eso, me falta Superbill, tiene pinta de que el rebote puede generarse. Y como les decía también, para cerrar el tema de los bancos, 37% de corrección para Superbill, RSI en sobreventa diario en una zona de anteriores techos que ahora podrían oficiar como soporte. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a ver que comparten una similitud, que es que están bastante sobreextendidos en soportes semanales o diarios importantes y luego haber formado una vela diaria con buen volumen dentro de todo que parece que le pone un fin a la corrección. Entonces, si esto es así, ¿hasta dónde podría rebotar el mercado? Yo creo, por al menos en lo que es banco francés, que entre un 10 a un 14-15%, la zona de los $14 justamente podría darse, ya que es una resistencia en estos puntos y fue soporte como estaba por encima. Y es recorrer algo, por ejemplo, acá también miren, después de la última corrección, el mercado dio un rebote de un 20%, bueno, acá también de mínimo hasta ese punto sería un rebote del 20%. Yo les hablaba del 14 desde el precio actual, no desde el mínimo. Y eso también descomprimiría un poco el RSI. Lo mismo veo con Banco Macro, sería ir a buscar más o menos la zona de los 67. Desde el punto actual es una subida de un 15%. Fíjense cómo va coincidiendo los porcentajes de subida, así como coinciden en la corrección, también es probable que coincidan en el rebote, en la subida. Por ejemplo, Galicia, hasta la resistencia más cercana tenés entre un 14 e incluso un 18%. Zona de los 45, 47, generando ese rebote. La última vez que rebotó en julio, mediados de julio, fue un 15% del mínimo al máximo. Acá estaríamos hablando de algo similar. Y lo que es Superbill también, mientras respete esta zona de los 770, debería de rebotar. Acá sí es un poquito más complicado porque no tenés una resistencia tan marcada, pero yo creo que hasta los 9 podemos marcar esta zona. 9 y moneditas puede darse estos precios, 9,50 aproximadamente. ¿Qué sería, por ejemplo, en pesos continuar respetando, ¿no?, la parte de los 2000, ir a buscar más o menos los 2450, anterior zona de techos, ahora soporte, parte baja también de este canal bajista que viene formando desde principios de año con el RSI en sobreventa? Por ende ahí tenés un rebote. Lo que es Galicia, tendrías un rebote hasta los 6000, 5900 más o menos, que viene a respetar el soporte de los 5000. Yo en este punto creía que el mercado iba a respetar esta zona más o menos y de acá reaccionar. Extendí un poco más la corrección, así todo, obviamente es muy complicado engancharle el punto exacto. No creí que iba a llegar hasta este mínimo, pero desde acá parece que el mercado responde, reacciona y esperemos justamente que extienda el rebote. Lo mismo por el lado de Banco Macro, respetando el soporte de los 7800, 7700 para ir a buscar posiblemente la zona de 8900 o sí, u 8.600 aproximadamente. Todas subidas de acuerdo a lo que estuvimos viendo, entre un 10 a un 15%. Y por último, Banco Francés, que no estaba del todo claro, de hecho sigue sin estarlo. Si se da el rebote, también espero que sea más o menos hasta los 6.400, 6.600. Bastante castigado estuvo el sector bancario y ahora lo vamos a comparar, como venimos haciendo últimamente, con el sector energético, que tiene una gran diferencia. Pero primero tenemos que pasar por Edenor porque también hay algo interesante que comentar. Como ven, el mercado estuvo a punto de estar en sobreventa en diario. Vino hasta la zona de los mínimos de octubre del año pasado, todo lo que fue esta zona de techos. Y desde este punto yo creo que va a empezar a reaccionar. Primero porque la corrección ya es muy profunda, es de un 35%, si lo quieren medir desde el último máximo hasta este mínimo, de un 33%, muy similar. Tiene una divergencia a favor
acá en el RSI, ven que estos mínimos son a la baja y estos máximos, perdón, estos mínimos del RSI son al alza. También el RSI cruzó la media móvil del indicador, porque lo que puede empezar a repuntar al menos hasta los 23, que sería casi un 10% de subida. Yo creo que esto puede extenderse un poco más, hasta los 25 casi, pero la tendencia, al menos de momento, continúa a la baja. Tenés los máximos a la baja, los mínimos también a la baja, este mínimo es más bajo que el de abril, entonces es simplemente de momento un rebote. Fíjense también el punto en el que ha llegado en pesos, por eso veo muy probable un rebote, una zona donde el mercado marcó máximos en 2024 y que luego rompió con fuerza, utilizó como soporte y desde ahí extendió la subida. Entonces, desde este punto, luego de, como les decía, una corrección de un 32%, si lo quieren medir de este punto, un 35-36%, casi con el RSI en sobreventa, es muy probable que empiece a rebotar. Por eso vimos la reacción a última hora bastante considerable. Si bien está bien, es una sola hora de casi un 4%, al menos te indica que cierto interés comprador hay en ese punto y también en línea con el mercado empieza a marcarle un suelo. Otras que están en un suelo bastante interesante, por ejemplo, es IRSA y Loma Negra, ahora la vamos a ver. IRSA que está bastante lateral, pero con los mínimos ligeramente al alza. Lo último que está bastante lateral es este tramo de 14 como soporte y 16 como techo. Si reacciona desde este punto con el Merval en el piso, tendría recorrido al menos hasta los 16, lo que sería más o menos ir a poner a prueba los máximos anteriores en pesos, es decir, ir a la zona de 2200 y tendría que continuar respetando obviamente la zona de 1950, 1900 como soporte, que es justamente anterior zona de techos en diciembre del año pasado. Y como les decía, Loma también, fíjense los mínimos a los que ha llegado, los mínimos de abril en un mercado bastante lateral, ya tenés dos toques por encima. El segundo toque se dio hoy por debajo, RSI diario en sobreventa. Como ven, el mercado no solo hoy metió volumen comprador, sino que está en mínimos, también tiene el RSI bastante sobrevendido. Es decir, que si no reacciona desde este punto, una lástima. Desde este punto es donde más le veo probabilidades. No creo que continúe extendiendo la corrección por todo esto que estamos mencionando y porque tienen unos patrones muy similares a los que hemos visto anteriormente en zonas de suelos y que justamente han propiciado luego una recuperación, al menos un rebote. No te estoy diciendo vamos a ir a la parte alta, te estoy diciendo desde acá al menos la corrección se va a frenar. En pesos sería continuar respetando los 2500 y probablemente extender la subida al menos hasta los 2800 como primera instancia. Y luego ya vamos con Pampa, que está en el mínimo casi de abril, perdió bastante fuerza, aunque desde lo fundamental está excelente, ya los vamos a repasar a eso en otro video esta semana. Y está recuperándose, yo creo que si continúa así podría subir ese 10% para ir a poner a prueba los 74, 75, zona media de este rango que tiene un par de toques ya en la parte alta, justamente 83, 85 y unos cuantos toques en la parte baja de los 66, 65. Espero que el mercado lateral continúe desarrollándose y desde acá pueda subir, lo que sería continuar respetando el soporte de los 3600, 3500 para ir a buscar los 4000. Esto en el corto plazo. Otra que está bastante lateral, respetando los últimos mínimos de recientes semanas, Transportadora Gas del Sur, viene de rechazar los 28, 29 cuando los perdió justamente. Era muy probable que venga a buscar este nivel de los 25 y desde este punto cierta reacción al alza está teniendo. Algo de recorrido le puede quedar, más o menos un 10%, justamente para poner a prueba esta resistencia de los 29-28, así que veremos cómo le va lo que sería en pesos, continuar respetando los 6.800 e intentar profundizar la resistencia nuevamente de los 7.500. Otra que me gusta bastante es Transportadora de Energía Eléctrica, que de hecho va a pagar dividendos el 9 de septiembre por una cantidad de 134.000 millones de pesos, creo que era, no recuerdo bien, son unos 302, casi 302 pesos por acción, algo que no había hecho nunca y que esto dijeron que no va a afectar a sus operaciones, ni a sus cuentas, ni demás, que es algo que, bueno, lo van a implementar, veremos si se mantiene y es una buena medida para aquellos que poseen las acciones. Recuerden, el 9 de septiembre, a partir de ese día lo tendrían que ver depositado aquellos que lo tengan, obviamente, en sus cuentas comitentes, dependiendo del broker, puede llegar a tardar un poquito más, un poquito menos. Técnicamente los mínimos continúan siendo el alza, los máximos aguantan, por lo que podríamos ir diluciendo lo que sería una especie de triángulo, pero de estos puntos, que es justamente el mínimo anterior, el mercado debería de no continuar cayendo, justamente, porque ahí
perderíamos esa estructura alcista y justamente también empezar a reaccionar para ir a buscar primero la zona de 2500, luego la zona ya de 2700, 2800. Veremos, últimamente a mí me viene dando buenos retornos transportar energía eléctrica desde más o menos mayo. La compré 2 veces y salió las 2 veces bien, o la compré 3 y salió 3 veces bien, ahora no recuerdo, no sé si está la tercera o cuarta compra, después lo revisaré, pero de momento viene bien y es un papel que tiene su volatilidad y que se viene comportando bastante bien. Y por último, tenemos que ir a revisar YPF. Ahí está, miren. Porque estaba generando la ruptura, lo comenté hoy por el canal de Telegram. Estaba generando la ruptura de los 30 y termina cerrando ahí, por encima de los 30, pero muy justito con la zona. La última vez que vimos un volumen similar, viernes 9 de mayo, no, jueves 8 de mayo, el mercado logró reaccionar al alza. Creo que puede empezar a recuperar terreno hasta los 34 casi. Sobre todo por la vela que metió hoy el volumen. Como venía perdiendo los 30, el soporte más cercano lo veía en los 28, 27 y medio, pero no me convencía del todo. Es por eso que decidí esperar, pero a ver qué pasaba, ¿no? Para intentar descifrar qué es lo más probable que suceda en las próximas semanas. Pero ahora con esta vela que cerró así como está, la veo bastante interesante como para que empiece a recuperar. Si lo vemos en pesos, terminó respetando el soporte de los 40.000, por ende podría tranquilamente ir a buscar los 44, 43, 500, ya que es la resistencia más cercana que tiene el mercado. Y ya para ir cerrando podemos ir a la sección de las noticias y hoy el gobierno confirmó que a través del Tesoro Nacional dejaría lo que sería, obviamente esto lo dijeron indirectamente, dejarían de hacer lo que es, hacerle caso a lo que es la flotación cambiaria entre el suelo que habían comunicado ellos, que eran más o menos los 1.000 pesos, y el techo de la banda, que eran más o menos los 1.400, para empezar a darle cierta estabilidad y liquidez al mercado. Eso por parte del Tesoro Nacional. Obviamente, los inversores y los economistas lo tomaron esto como un abandono de la libre flotación de las bandas y más como una intervención. Lo ven como una intervención para justamente intentar impedir que los 1.400 pesos por dólar justo antes de las elecciones pueda perforar ese techo y seguir subiendo. Por eso vimos hoy correcciones en lo que fueron las cotizaciones de las últimas horas, porque ayer también terminó muy cerca de los 1.400 y bueno, hoy se anunció esta medida. Veremos cómo termina la semana, veremos el impacto que puede tener todo esto en los mercados. Ya tienen acá los análisis, ya saben que el viernes veremos qué sucedió al final, si se dio el rebote, si se extendió la corrección, si se puso a lateralizar. Haremos ese análisis y también veremos qué sucede el domingo de cara a las elecciones. Espero que les haya gustado el video. Muchísimas gracias por verlo como siempre, por dejar ahí en los comentarios, por hacer el aguante y demás. Me alegro que todo lo compartido les sea de utilidad y es un gusto para mí poder formar parte o bueno, ser obviamente parte de esta hermosa comunidad que han terminado formando ustedes, que yo soy el que da la cara, el que hace los videos, los análisis y demás, pero son ustedes los que terminaron formando esta comunidad, ya que sin su apoyo y sin su tiempo no estaría yo acá y tampoco bueno, estaríamos todos en la comunidad. Así que les agradezco un montón eso de corazón. Nos vemos en el próximo video y espero que tengan una buena semana.